reflexionar sobre las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel regional y en nuestro país. Trata de entender el genoma económico del coronavirus. Yo diría que surgen con claridad tres grandes rasgos y 5 consecuencias. En primer término, tenemos un colapso de la mano de obra que coopera en el proceso de producción, es decir, nunca había pasado que la actividad económica se contrajera en una fracción tan enorme del PBI por un shock de oferta de una magnitud que creo yo no hemos conocido. Pensando hacer alguna referencia a la historia de algo similar, probablemente el único caso que a mí se me ocurre es lo que le pasó a Paraguay luego de la guerra de la Triple Alianza, que se quedó prácticamente con una enorme carencia de mano de obra. Esta contracción de la oferta genera una contracción de la demanda, primero porque al bajar los ingresos baja la capacidad de gasto, pero también porque el temor, digamos, la imposibilidad de tener un rumbo claro sobre lo que va a ocurrir a escala mundial, lo que hace es contraer dramáticamente los gastos, y al contraer dramáticamente los gastos, agrega al shock de oferta, un shock de demanda y una suerte de piramidación del efecto contractivo. Por eso, la única referencia que yo tomaría como símil es la Gran Depresión de los años 30, vamos a caídas del nivel de actividad similares a nivel mundial a las vividas en la Gran Depresión del 30. Ello también explica la desesperación de los estados y de los bancos centrales del mundo desarrollado para generar una compensación, sobre todo a los sectores que quedan desocupados o inactivos en el sector privado, por instrucciones del gobierno, es decir, por orden de reclusión, de confinamiento. Entonces, en el mundo hay una enorme política fiscal y monetaria para preservar el tejido empresarial, de manera y con la expectativa de concluido la pandemia, ya sea por la aparición de un tratamiento, por la aparición de la vacuna, o porque las reglas de distanciamiento social y barbijos y demás posibilitaron reabrir la economía, no se haya destruido el tejido empresarial, es decir, la organización del capital humano, capital físico y empresaria, y eso permita una suerte de recuperación como una V corta, es decir, una dramática caída, pero una rápida recuperación. Si se destruyera el entramado empresarial, esa recuperación sería enormemente compleja porque sería muy imposible reorganizar la fuerza productiva y habría un colapso adicional del Estado, porque lo que genera el sector privado, además de empleo, además de ganancias, de innovación tecnológica, es básicamente una enorme externalidad que es el pago de impuestos. Y ese pago de impuestos, en muchos países, en el nuestro, es una fracción muy grande del total de los recursos que produce el sector privado. Si eso colapsa, no está disponible. La segunda gran característica de esta pandemia y de la crisis económica que produce es lo que yo he llamado en reuniones previas el fenómeno de la hibernación. Es decir,
acá hay es como una guerra. En la guerra el sector civil se contrae y se expande el sector militar en todas las facetas, el equipamiento, la disponibilidad de personal, las instalaciones, la infraestructura. En este caso, el símil de la guerra es que se expande el sector salud, de seguridad, de Fuerzas Armadas, de todos los que están implicados en la lucha contra el virus, y el resto hiberna en el sector privado y en el sector público, es decir, pasa a un estado de estar refugiado, a consumir mucho menos, y en general, para hacer viable el financiamiento de esto, los pagos de mantenimiento, tanto al sector privado, al empleo del sector privado, como al empleo del sector público, no comprometido en la lucha contra la pandemia, el pago debería ser de orden bastante menor, porque tienen mucho menos gasto y están en condiciones de poder sobrevivir sin sufrir exageradamente en su nivel de vida. Esa idea de la hibernación es muy importante, porque si no hubiera hibernación, el gasto que tendría que ser financiado por los estados alcanzaría niveles imposibles. Ya de por sí va a haber una presión sobre la cantidad de dinero y la deuda enorme en todos los países desarrollados. Estamos hablando de programas de aproximadamente 20 puntos del producto. Yo nunca había visto programas de esa magnitud y políticas monetarias increíblemente expansivas, mucho más que en la crisis del 2008-2009. Recuerden que en la crisis del 2008-2009 se expandía la base, pero se contraía el multiplicador, porque los bancos aumentaban enormemente las reservas disponibles. En este caso eso no opera de esta manera, por eso estamos presenciando un experimento nunca visto, que ojalá salga bien, pero que tiene esta característica exótica. Ahora, si el experimento, que ya es difícil, si no se le pone un cierto coto, va a ser, digamos, no va a poder salir bien. La idea es vuelta de la pandemia, en la recuperación todo eso que se expandió se contrae, salvo una cosa que tiene que quedar claro para todos, que luego de esto vamos a ser mucho más pobres, o sea, caídas del ingreso a nivel mundial de 15, 20% a lo largo de las generaciones que vivimos, o sea, en el ingreso a lo largo de nuestra vida se produce un bache, y ese bache es irreversible, porque el empleo es perecedero, lo que no se usó no se va a volver a usar, y el capital, las máquinas también son perecederas, porque muchas de ellas son reemplazadas por obsolescencia, así que el no uso va a producir una pérdida a la trayectoria que teníamos pensado de ingresos, que digamos a escala mundial estaba entre 3,5% anual de crecimiento, entonces todo está montado sobre esa larga pendiente positiva, que ahora tiene un bache que nos llevará 6, 7 años recuperar. Digo, no va a ser una cosa sencilla, y yo creo que queda un daño permanente, un empobrecimiento a nivel mundial permanente, a nivel de la región y a nivel del país. ¿Cuánto va a ser el empobrecimiento? Bueno, depende de la gobernabilidad. Los países que se puedan gobernar, enfrentar esto, tener las medidas de emergencia y después lograr desarmarlas correctamente, tendrán digamos, esta dificultad de empobrecimiento. Los que no lo sepan hacer, los que sean ingobernables por sus crisis previas, por sus dificultades, probablemente se conviertan en estados fallidos, o sea, no puedan con la crisis y van a estar al garete hasta que haya un plan internacional de rescate, pero difícilmente
digamos, esta generación vea la recuperación. Si uno pierde el control es difícil ver la recuperación. Vamos entonces al tercer punto que es importante, que es la incertidumbre. La incertidumbre explica también por qué se desaceleró tanto la velocidad de circulación del dinero. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo quiere tener caja, quiere tener liquidez. En nuestro caso, liquidez en pesos. O sea, por ejemplo, el otro día en la verdulería que queda a una cuadra de mi casa, para ir a comprar, mientras hacía la cola, había un señor, hacíamos la distancia, todavía un señor con $20 queriendo comprar verdura. Y no había caso, nadie, ni el verdulero, ni los que estaban ahí, le querían comprar el billete. Y digo esto, lo ofrecía en términos muy favorables, porque en esta circunstancia usted necesita tener caja. Ahora, eso, inmediatamente que termine la pandemia, haya vacuna o haya un tratamiento o se tenga éxito, toda esa exagerada necesidad de liquidez colapsa. Y ahí vienen los problemas si uno no está preparado para la reversión del fenómeno. Para no aburrirlo y no ser tan extenso, déjenme entonces destacar 5 características que va a tener este fenómeno económico para los países emergentes y en general. El primero es lo que hablaba yo de la contracción global. La contracción global va a estar en 2 dígitos y va a ser una contracción dura, aunque haya una recuperación rápida. Entonces, todos los países vamos a estar sometidos a esa contracción producto de la caída de la producción mundial. El segundo gran impacto para los países emergentes va a venir en las commodities. Acá yo distinguiría 3 problemas en las commodities. Primero, los países petroleros. Esos países están viviendo un colapso del precio. Un colapso del precio debido al conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, más la crisis del coronavirus. En realidad, están sobrando, se consumen 100 millones de barriles por día, están sobrando 30. Eso no tiene arreglo, o sea, hasta ahora se está absorbiendo eso en los depósitos. Cuando se acaben los depósitos, lo que va a ocurrir es que el precio va a colapsar a niveles muy, muy bajos, así que países que dependan del petróleo, Rusia, Irán, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, están en una situación desesperada. En las commodities como cobre y hierro, que yo asimilaría a Brasil y a Chile y a Perú, ahí hay un sufrimiento grande porque eso va con el nivel de actividad general, pero el impacto va a ser de una magnitud menor que la del petróleo, aunque va a ser una caída significativa la que se va a vivir. En tercer lugar, tenemos las commodities agrícolas, donde las caídas no han sido significativas. Concretamente, el precio del trigo está más alto que antes de la pandemia. Es decir, en ese sentido, nuestro país, si no hiciéramos un disparate, que es difícil que no lo hagamos, pero convengamos que eso tenemos un margen de acción valioso, porque en particular lo que menos va a sufrir son alimentos, que es lo que nosotros producimos, si mantenemos cierta racionalidad que yo reconozco no es sencillo en nuestra sociedad. El tercer elemento que golpea en los países emergentes es el turismo. Acá hay países que dependen mucho del turismo. Piensen ustedes que los países del sur de Europa, España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, dependen masivamente del turismo. Pero cuando digo masivamente del turismo, estamos hablando de cifras extraordinarias. El turismo excede la población que tienen, en algunos casos marcadamente. Entonces, la caída del turismo implica un masazo en España entre 15 y 20% del producto. Por eso el problema de España no es solo lo que le ocurrió, que se le descalabró la sociedad y la economía por las irresponsabilidades que se cometieron llamando a marchas ahí a
hacia mediados de marzo, donde se ha contagiado todo el mundo. Si ustedes miran los números, España es el ejemplo más grave de todo. En particular, el impacto sobre el turismo va a ser devastador. Yo agregaría acá países que dependen mucho del turismo, como los países del Caribe, el propio Ecuador, el propio Colombia, Cuba. Cuba es muy importante, Cuba va a sufrir una crisis muy extrema por las características de depender mucho del turismo. En el caso de Argentina, nuestra dependencia es menor. Yo diría, nosotros recibimos del turismo el 5% de nuestra población, o sea que es un impacto menor, y hasta hace muy poco teníamos más turismo emisivo que turismo receptivo. Eso no quiere decir que en nuestro país no haya impactos enormes en algunos lugares, digo sin afán de ninguna alusión. Calafate va a sufrir un impacto inmenso, Bariloche va a sufrir un impacto inmenso, San Martín de los Andes, digamos, las cataratas del Iguazú, es decir, los países que dependían mucho, y sobre todo el turismo internacional, las regiones de nuestro país van a sufrir un golpe muy significativo. El cuarto problema que uno puede caracterizar en una crisis como esta viene de las remesas. Las remesas no son importantes en todos los países, pero en algunos son muy importantes. Por ejemplo, en Filipinas, en Pakistán, en Corea del Norte, digamos, en países de Centroamérica, por ejemplo, El Salvador recibe 20% de su PBI en remesas. Es como si Argentina recibiera 80.000 millones de dólares del exterior. Si eso se corta, es una catástrofe casi imposible de lidiar. México, por ejemplo, no tiene remesas tan significativas respecto al producto, porque son 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares a cualquiera de nuestros países le hace un daño inmenso, y obviamente el corte de mano de obra en los servicios era lo que generaba las remesas. Así que imagínense ustedes el panorama de todos esos países. Eso afecta mucho a Colombia, a Ecuador, y afecta mucho también, dejo anotado, a Cuba. Cuba vive del turismo y de la remesa, así que imagínense el masazo que estamos hablando. En el caso de nuestro país, las remesas son extremadamente, no, prácticamente no hay. En realidad somos un país emisor de remesas a los que habían venido a trabajar. Creo yo que con la crisis esta no va a tener ninguna posibilidad de enviar remesas a sus países, pero digo, en esta situación tampoco nos afecta. El quinto punto tiene que ver con la utilización del mercado de capitales. O sea, los países más ordenados de América Latina tenían un intenso uso de los mercados de capitales. Ese intenso uso de los mercados de capitales les permitía financiar sus actividades, financiar sus exportaciones. Todo eso va a estar muy restringido. En nuestro caso, tampoco nos afecta mucho, porque nosotros estamos erradicados de los mercados de capitales, digo, hace mucho tiempo, y ni les digo después de la cesación de pago en los bonos de ley nacional. Así que ese impacto es negativo para nosotros, pero de menor relevancia que para los países integrados al mundo, que están sometidos a una situación compleja. Déjenme, para ir concluyendo y avanzando, ¿qué es lo que los gobiernos han hecho en el mundo? ¿Qué debería hacer nuestro gobierno? Bueno, lo que los gobiernos han hecho en el mundo ha sido básicamente, por la explicación que he dado, aguantar al entramado empresarial del sector privado para que no se le derrumbe y para poder hacer la recuperación en B. Ese es todo el secreto. Conservar al sector privado, básicamente bajo el principio de que si el gobierno les ordena cerrar, la carga laboral la tiene que pagar el gobierno. O sea, no la carga laboral, digamos, algún subsidio a los que ordena que no puedan trabajar. En ese sentido, en el país ha habido un déficit, porque inicialmente
la ayuda se concentró en los planes sociales, en las jubilaciones mínimas, que no era el problema, porque el problema decisivo acá es cómo sostenemos al sector privado que le fue ordenado dejar de producir y de trabajar. Esa es la clave. Segunda clave, en todo el mundo se ha conservado el funcionamiento del sistema bancario. ¿Cuál es la peculiaridad de nuestro país respecto al resto del mundo? Nosotros tenemos 50% de la economía informal. Ahí hay una cosa que hay que entender. Si el país fuera totalmente formal y todos hicieran home banking, el problema de los bancos sería un problema menor porque se maneja todo electrónicamente. En nuestro país, 50% de nuestra población opera sin banco, opera yendo al banco como un oasis. El oasis en los desiertos provee liquidez. Acá figurativamente lo mismo. Acá la gente, los jubilados, los planes, digamos, los que tienen actividades no formales, digamos, informales, como ustedes quieran llamarlo, van al banco a buscar liquidez. Es decir, van una vez por mes, 2 veces por mes, no saben de tarjeta, de electrónica, de movimientos sofisticados. Entonces, es muy importante no cerrar los bancos. Por eso el error del gobierno argentino, probablemente el más grave en toda esta crisis, fue haber cerrado los bancos y haberlos abierto un día para pagar la jubilación y los planes sociales, y todo lo que se había hecho en la cuarentena con cierta anticipación, ese día se tiró por la borda, porque al sector más vulnerable de la sociedad se los puso a las colas, al amontonamiento, se hizo una catástrofe. Pero eso en parte es por no entender el problema que nuestro país tiene, es decir, de un alto porcentaje de informalidad, que es malo que lo tengamos, pero lo tenemos, y que nuestro sistema bancario, nuestros cajeros no están preparados para operar como otros cajeros en el mundo, porque nosotros tenemos billetes de muy baja denominación. O sea, piensen ustedes que en la convertibilidad nosotros teníamos un billete de 100 pesos que equivalía a 100 dólares. 100 dólares del 98 son equivalentes a 160 de ahora. Nuestro billete más grande es un décimo de eso, poco menos de un décimo de eso. Entonces, 12 dólares, 13 dólares. Entonces, la imprevisión es que en vez de haber estado jorobando con los animalitos en los billetes, lo que tendría que haber hecho el gobierno es emitir de 2.000, 5.000 y 10.000, que básicamente lo que hubiera hecho es posibilitar que nuestros cajeros puedan dar 15, 20.000 pesos sin que se rompan. Porque si les cargamos enorme, si cada vez tiene que dar 3, 40, 50 billetes, el cajero finalmente se rompe. Digo, presten atención a estas cuestiones. El último elemento que yo querría referirme es que, obviamente, como nosotros llegamos muy débiles a esto, por no haber enfrentado los problemas en tiempo, ¿se acuerdan cuando se decía que no había espacio político, social, para hacer lo que hay que hacer? Bueno, lo vamos a hacer ahora en la crisis. Yo creo que siempre hay que aprovechar los tiempos para ordenar y organizar la economía, porque nadie sabe cuándo llega un cisne negro. Y el cisne negro acá vino, fue devastador para el mundo, pero es mucho más complicado para países que están frágiles. Nuestra fragilidad proviene de esta, digamos, mal diseño institucional, de un mal diseño político con una gran crisis de representación y, por supuesto, de un mal diseño económico. Yo creo que la incertidumbre que tenemos sobre el aspecto sanitario y económico es muy grande. Yo diría, no le tengo tanto miedo al despliegue. Yo creo que Argentina tiene un despliegue razonable cuando uno mira camas de terapia intensiva. En eso no tiene un problema serio como otros países. Yo quiero ver eso cuando tengamos que usar el capital humano a full, porque el problema a veces no es tener los ventiladores, sino es tener quien lo sepa usar. Y ese va a ser un gran desafío en los momentos más críticos. A mí me parece, Alejandro, que es bueno que concluya aquí y podamos iniciar
intercambio. Así usted habilita el micrófono a los que quieren preguntar y podemos hacer una ronda más, más fecunda y menos aburrida que si hablo solamente yo. No, Gracias. gracias a usted, Ricardo. Aburrido no fue para nada, al contrario, fue extremadamente ilustrativo. Diego Marcos, que es un gran economista rosarino, quería tener una pregunta. Diego, ¿querés activar el micrófono? Ahí Ahí está. estamos, ahí estamos. Muchas gracias, Ale. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta muy ilustradora presentación. Muchas gracias. A usted. Ricardo, la pregunta, varias, ¿no? Por supuesto, pero quiero hacer uso de su formación académica y su experiencia en el campo monetario. Nosotros estamos viendo estacionalmente, o sea, mirando la estacionalidad de la emisión de dinero de base monetaria, hoy estamos viendo algo sin antecedentes en la historia argentina. Nunca tuvimos esta variación en tan corto tiempo de tanta cantidad de dinero. Hay un montón de gente diciendo que bueno, por el momento, porque no hay multiplicación, porque no hay bancos y demás, la demanda de dinero está estable. Entonces yo tengo dos preguntas. La primera es, a lo largo del tiempo, ¿cuán consistente ve usted dinámicamente esa emisión monetaria con esta sostenibilidad eventual o que algunos dicen que está en la demanda de dinero? Eso sería la consistencia dinámica, ¿no?, de lo que estamos preguntando. Y la segunda cosa que le quiero preguntar es el condimento del sector externo de la economía. Nosotros sabemos que Argentina va al número de déficit fiscal que usted quiera. Algunos analistas dicen 5, otros dicen 7, otros dicen no lo sé. Pero lo que sabemos es que, como usted bien dijo, balance comercial va a dar mejor, porque Argentina va a seguir exportando e importar menos. Balance de servicios va a dar mejor, porque vamos a pagar menos fletes y vamos a seguir exportando, aunque vamos a tener que pagar los fletes de importación. Balance de servicio de turismo va a dar mejor, y balance de servicio financiero va a dar mejor porque vamos a defaultear o algo parecido a eso, o reprogramar o reperfilar o lo que usted quiera. Entonces el balance de pagos del sector externo de la economía 12 meses para adelante va a dar un número que le va a dar algo de aire a qué sé yo. Entonces, la primera pregunta es la consistencia dinámica de oferta y demanda de dinero. Y la segunda es cómo calibramos el, entre comillas, buen dato del sector externo global de la economía argentina. Eso ¿es un ancla suficiente? ¿Encontramos ahí una luz que da un grado de libertad o qué? Gracias, Ricardo. A ver, vamos a la cuestión monetaria. Yo diría que espacio para otra ronda como la de marzo no hay, o sea, vamos a tener nosotros estamos con tasa de expansión monetaria muy elevadas, que hay un fenómeno circunstancial, que es que el público sustrae dinero y conserva en su casa una cantidad de liquidez que no lo haría nunca en una situación de necesidad, y pero eso crea un espacio de caída de la velocidad circunstancial. Por eso usted habrá notado que yo mencioné el fenómeno de hibernación. Usted va a tener que hibernar, va a tener que bajar los pagos al sector privado de no empleado para que sea viable el esquema, y va a tener que bajar los pagos al sector público no comprometido en la pandemia, porque de otra manera los niveles de emisión monetaria finalmente van a crear un problema en las cotizaciones y van a generar los problemas que nosotros conocemos, tanto en el control de precios como en la moneda extranjera. Ojalá sea cierto que las cuentas externas estén tan bien, porque yo temo que haya, aunque tengamos la capacidad de exportar, problemas de logística, es decir, de barcos disponibles, de funcionamiento de los puertos. O sea, no es simplemente la capacidad productiva de nuestro sector primario y agroindustrial, toda la logística. Pero diría, si fuera como usted dice, que vamos a tener
un superávit comercial externo muy sólido, eso me parece que en las circunstancias que vamos a vivir va a ser crítico. El riesgo monetario se acelera, y usted lo sabe muy bien, si además hay bajas reservas. Si hay altas reservas, ese riesgo se hace menor. Pero bueno, va a depender mucho de que se verifiquen esas circunstancias de que la logística funcione bien. Pero yo diría, hacia mayo, junio, los excesos monetarios vamos a tener que ponerlos bajo control. Y cuando concluya el fenómeno, este fenómeno tan particular, va a haber que esterilizar una cifra de dinero extraordinaria y va a ser un desafío formidable que probablemente implique tasas de inflación muy altas como las que tuvimos en la década del 80. O sea, yo veo la inflación este año más alta que el año pasado, subiendo, y la veo el año que viene, para bajarla de 3 dígitos va a haber que hacer una esterilidad, va a haber que hacer un extraordinario esfuerzo de consolidación fiscal después de salir a la pandemia, y la verdad que no les veo uña de guitarrero para eso, pero ese es el camino que vamos a tener que afrontar. Ahora, si la logística funciona, si tenemos el superávit comercial, si tenemos una inflación un poco más alta que el año pasado y 3 dígitos en el año que viene, mire cómo será que veo las cosas, que creo que las sacamos baratas. Ok, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Alejandro. Estás muteado. Escucho. Alejandro, no se te escucha, Alejandro. Ok, perdón, disculpen, ahí está. Adriano Mandolesi tenía una pregunta. Adriano, ¿querés activar el micrófono? Sí, ¿qué tal? Gracias, Alejandro. Concretamente, Ricardo, ¿qué políticas económicas debería aplicar el gobierno en el corto plazo, sobre todo pensando en la situación que describiste muy bien y la situación en las pequeñas empresas, en las mini pymes, en todo el sector informal? Bueno, ¿qué políticas habría que aplicar en corto plazo en materia económica? Gracias. Bueno, yo diría, de mi exposición creo que surge claro, yo diría algún sistema de apoyo al sector privado, ya sea una transferencia a los que quedaron, digamos, inhabilitados, a los autónomos, a las pymes una transferencia para abonarles como una suerte de repro los gastos al personal, y cuanto antes retornar a la actividad, sobre todo la gente joven, la gente que usando barbijo, que pueda mantener distancia, pero ir retornando a la actividad de la manera gradual, pero digamos con todas las condiciones higiénicas, y yo diría hacer un esfuerzo en el sector público que está hibernando, hacer una circunstancial baja de transferencias, de aportes, que machee parte de la caída de la recaudación y que haga que podamos supervivir a esta experiencia. Entonces, transferencia al sector privado, transferencia a la empresa, baja de impuestos, todo para sostener el sector productivo hasta el momento que lleguemos a poder integrar de nuevo la actividad productiva. Esa transferencia no pueden ser los salarios, va a tener que ser mucho más baja que los salarios, va a tener que ser un salario mínimo, como lo que va a ser lo que hay que hacer con el sector público que está hibernando. Hay que hacer el mismo tratamiento que el sector privado. Yo diría, vuelta a la actividad, va a haber bastante inflación, seguramente en muchos casos va a haber que hacer una moratoria de los pagos que no se pudieron hacer, muy generosa, y yo diría un mecanismo de regularización patrimonial para facilitar
que ingresen recursos al sistema, que no veo otra manera de en un país que prácticamente de cesación de pagos pueda mejorar el acceso a recursos. La recuperación va a venir básicamente del sector externo y va a ser una recuperación laboriosa. Yo diría, para ponerse en términos, los que vivieron, los que tienen edad y vivieron la segunda mitad de la década de los 80, el 87, 88, 89, vamos a vivir una situación de esas características con digamos, un tipo de recambio real alto, con salarios bajos, con una gran dependencia de que los números externos mejoren. Gracias. Perfecto, gracias Ariano por la pregunta. Gerardo Giovanni quiere hacer una pregunta. Gerardo, activa el micrófono. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días. Ricardo, son dos preguntas en una. La primera es más bien política, porque si bien vos sos economista, siempre recuerdo el plan de salud formidable que habías preparado cuando fuiste candidato a presidente en el 2003. Tiene que ver concretamente con la forma en que el gobierno enfrenta el tema del coronavirus. No hay testeos en la Argentina. Chile tiene, creo que 10 veces más de gente testeada que en la Argentina, con 40% de la población. No hay una respuesta clara de por qué no hay testeos. Ahora, ayer alguien del gobierno dijo que los testeos se hacen a demanda, que no hay testeos porque no hay gente que los pida. A mí, yo conozco como mínimo 2 casos cercanos que pidieron ser testeados y no los testearon, y conocemos ahora el caso de la mujer de Córdoba que murió, ¿no? Los testeos dicen que en promedio cuestan $100, el test más sofisticado, ¿no? O sea que, digamos, testear a 1 millón de personas significaría gastar $100 millones, que para el gasto público argentino es una cifra, como vos dirías, homeopática. Esa es la primera pregunta. ¿No puede haber un ocultamiento peligroso en toda la estrategia del gobierno? Y la segunda es más económica. Acá vamos a ver, digo, pensando en el estatismo, en las ideas liberales, acá vamos a ver un derrumbe de sueldos y de empleo en el sector privado. Hay cantidad, nosotros tenemos 400 empresas asociadas, muchas de ellas, 70% de la economía, que está pensando en reducir sueldos, en reducir personal, en suspensiones, en un montón de variantes. Vamos a ver, yo creo, una reducción del empleo y de lo que cobra el sector privado significativa. Esto no se va a ver en el Estado. Esto puede terminar como un crecimiento del Estado, o puede terminar también, si somos inteligentes, lo que creemos en un Estado más chico, en un debate sobre ese rol del Estado y por qué el sector privado se va a achicar ahora y el Estado no. Disculpa que fueron un poco largas, pero creo que son 2 temas relevantes. No, claramente el problema de los test fue que no los compraron cuando hubo tiempo. Los chilenos están testeando 20 veces más que nosotros, 20 veces, ese es el número. Los uruguayos están testeando 6 veces más que nosotros. Acuérdense ustedes que el ministro de Salud decía que él esperaba para más tarde la epidemia. La verdad, no quiero hacer un cargo de baja calidad, chicanero, sino honestamente creo que ellos se prepararon para el dengue, para otro tipo de problema, y en realidad lo que ocurrió es que esta epidemia los desbordó y pusieron mal los soldados donde lo tenía que poner. O sea, no se prepararon. Si hubieran comprado la cantidad que compró Chile en enero, febrero, hubieran tenido la capacidad de testear. En realidad hay que testear at random, es decir, ¿cómo se dice en español? Tenemos que testear aleatoriamente, porque nosotros lo que necesitamos es poder identificar los portadores no sintomáticos, y eso es muy importante en todas las empresas, en los hospitales, en todos lados. No se compraron no solo los test, sino tampoco los equipos de protección a los médicos. Bueno, eso tiene mucho que ver con un Estado adiposo, gordo, pesado, pero incapaz de pensar estratégicamente. La incapacidad de pensar estratégicamente
nos pone con un inmenso gasto en salud en esta gran fragilidad. Yo diría que el problema de los test ha sido un problema crucial, que yo creo que le da una diferencia a Uruguay y Chile significativa, por eso, digamos, la gran crítica que hay al gobierno de Estados Unidos es que se descuidó en los test, que fue lo que hicieron básicamente los países Corea, Japón, Hong Kong, Singapur, y sobre todo el que mejor lo hizo, que fue Taiwán. Y es lo que hizo Alemania, o sea, testeó a más no poder y por eso tiene muchas menores muertes a igual cantidad de contagiados, porque pudo prever las cosas y tomarlas a tiempo. Yo diría que ese es un tema crucial, el del testeo. Vamos al otro problema, que es en el fondo el mismo. Si el sector privado se contrae, el sector público no se puede financiar. No es que acá se puede ser estatista porque sí. El estatismo argentino pudo ser posible en épocas donde tuvimos precios internacionales increíbles y recaudaciones increíbles. Para que ustedes se den una idea, tuvimos precios que son, yo diría, 5 o 6 veces en términos reales lo de hoy, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y Perón había juntado 200.000 millones, no él, sino los anteriores a él, 200.000 millones de dólares en el Banco Central a precio de hoy. En esas condiciones se puede ser estatista. Nosotros estamos con una mega inflación cercana a los 3 dígitos, sin reservas, en cesación de pago de la deuda interna en dólares y en situación muy complicada en la deuda externa o la deuda en dólares, jurisdicción externa. O sea, no estamos en margen de hacer eso. Si se contraen los ingresos, el sector público no va a tener más remedio que contraerse, como ocurrió a fines de los 80, principios de los 90. No es que las reformas, a ver si nos podemos poner de acuerdo con la historia, las reformas no se hicieron por una genialidad a comienzos de los 90, se hicieron porque el país había colapsado. Eso fue lo que creó el consenso. El Estado había colapsado. En la década del 80, el ingreso per cápita cayó 25% y la inversión per cápita 70%. Cuando se cae el sector, se contrae la capacidad de pago de impuestos del sector privado, el sector público se tiene que contraer. Se tiene que contraer y si no se contrae, bueno, lo que ocurre es hiperinflación, que en parte fue lo que nos ocurrió en el 89-90. No va a haber espacio, yo diría, un mes más y no van a poder enfrentar los salarios con la caída de la recaudación, van a tener que hacer la hibernación, van a tener que devaluar más, van a tener que enfrentar el problema con realismo, no hay espacio para ser irrealista, el coronavirus no da espacio. Bueno, corremos el riesgo que nos pase lo que yo decía, que es lo que se teme en algunos países de África, que no puedan soportar la crisis y se desparramen. Bueno, si nos pasa eso va a ser una catástrofe. Claro, pero para sumar a esa pregunta, no hay espacio para hacer más populismo fiscal. Ahora, pero hasta llegar al límite se pueden hacer muchas más cosas. Digo, hoy ya estamos considerando gente rica a gente que tiene un monoambiente y podemos querer achatar aún más las clases sociales. Yo creo que eso son todas, a ver, esas son para la tribuna. Okay. Son todas provocaciones, expresiones de... Hay gente que en la crisis llora, o sea, a mí me han estado asesorando psicoanalistas, psicólogos. En estas crisis la gente ingresa en problemas, o sea, no es solo el daño económico, que es el que todo el mundo ve en la cuarentena. El encierro produce daños psicológicos profundos que van a durar muchos años. Ahora, esos daños a veces se canalizan en llantos, en actitudes desesperadas, y a veces se canalizan en propuestas disparatadas, porque lo que hay que arreglar, Alejandro, a ver si todos lo entendemos, no son los stocks, son los flujos. Si nosotros no podemos arreglar los flujos, de nada sirve que yo quiera robarle a alguien el stock, claro. O sea, no hay espacio para eso.
Claro. Y en este sentido, ¿cómo usted está viendo a la oposición al gobierno? ¿La está viendo como ofertando este mensaje o no? La veo muy callada, en parte porque, y este es un gran defecto que ha habido, el único reclamo de la oposición tendría que ser que funcione el Congreso. Y en el Congreso llamarlo al jefe de gabinete para que en la reunión mensual explique cuál es la estrategia sanitaria, cuál es la estrategia económica, cómo vamos a salir de esto, cómo se van a enfrentar los problemas, por qué no hay test. Por ejemplo, ¿por qué no quiere ir el jefe de gabinete al Congreso? ¿Por qué no dejan armar el Congreso? Vamos a tratar de explicarlo básicamente. Sí. Porque ¿qué le preguntaría a la oposición? Le preguntaría ¿por qué no hay test? ¿Por qué Chile tiene 20 veces más test que nosotros? Y la pregunta va a ser incompetencia. ¿Por qué pasó lo del viernes pasado con los jubilados? Por incompetencia. Digamos, no, era muy obvio lo que iba a ocurrir. ¿Por qué dejaron los bancos cerrados durante la crisis? Bueno, ahí por pusilanimidad e incompetencia de nuevo. Ustedes no saben la naturaleza económica de los bancos en un país con 50% de informalidad. No saben que tenemos una enorme cantidad de nuestra gente que vive con el billete físico. Esas preguntas haría la oposición, yo creo, en el Congreso. Preguntaría qué van a hacer con el sector privado, desde las pymes hasta las grandes empresas. ¿Cómo vamos a recuperar la actividad económica? ¿Cómo van a hacer para recuperar la negociación de la deuda? Yo creo que es un enorme error de nuestro sistema político y de la oposición no pedir exclusivamente una cosa. No, usted vio que desgraciadamente han sido muy genuflexos con el presidente y con el abuso de poder. Lo que tienen que pedir es que el Congreso funcione, la legislatura provincial, que pueden hacer reuniones como la hacemos esta en todo caso. Pero tiene que haber, el sistema nuestro, el de la Constitución, funciona básicamente con el Congreso autorizando al Poder Ejecutivo. Hemos ido ahora hacia un régimen de monarquía absoluta. Del Estado soy yo, el Estado es el presidente, no puede ser eso. Eso tiene que ser cambiado. Y fíjese los errores que se han cometido. Le doy otro. ¿Por qué en un país federal, donde la salud es responsabilidad de las provincias y de los gobiernos locales, los test estaban concentrados en el Malbrán? Porque ese fue el cuello de botella. Ahora, ¿cómo puede ser que un país federal tenga una organización unitaria que no tiene ni un Estado como el chileno que es unitario? Chile tenía 50, 60 laboratorios, nosotros teníamos uno solo. Por incapacidad, no, por ese capricho que tenemos de violar sistemáticamente nuestro orden constitucional y nuestro sistema institucional, que se viola al no dejar funcionar el Congreso de la Nación. Si yo fuera diputado o senador, lo único que estaría haciendo es una campaña feroz para que funcione normalmente, sobre todo funcione esta cuestión de que el país se entere. Yo televisaría la reunión con el jefe de gabinete y que se entere de los problemas, porque acá nadie da explicaciones. ¿Usted ha escuchado alguna explicación de cómo vamos a salir de la cuarentena, de cómo vamos a salir del problema económico, de cómo vamos a reiniciar la actividad económica? No, pero lo que asusta mucho, Ricardo, es casi es la crisis de representación, porque no hay una oposición que esté pidiendo esto. Los medios... Bueno, pero Alejandro, sí, la crisis de representación la teníamos en la elección. ¿Usted es. conoce a alguien que votó por el 41% que votó contento? Yo no conozco a nadie. Votaron porque lo otro era peor, pero no votaron contentos. Votaron un gobierno que había fracasado en todo su campo, que había creado una caída muy seria del nivel de actividad económica, que había sido desbordado por la crisis, por su imprevisión y también por su incompetencia. Entonces tenemos un problema de representación, eso es verdad. Por eso el problema no es tan sencillo. No tenemos solo el coronavirus, tenemos un problema económico, un problema institucional, un problema político. Una crisis de representación. Fue candidato el presidente que había llevado al país a una crisis grave. Y la única razón por que fue candidato fue porque gran parte de la población, entre lo que me incluyo, consideraba que los otros eran peores.
Eso no funciona, es un sistema que no funciona. Ahora, le nombro a dos actores más en este escenario. Uno, los gobernadores, como está viendo lo están haciendo los gobernadores, incluso ya en algunos casos se habla de emitir cuasimoneda, de sistemas institucionales que no se pueden sostener. Y dos, los medios. Los medios están como en una cerrazón bastante homogénea, que para algunos es bueno, a mí me presenta algunas dudas, no sé cómo lo ve usted. Este clima que es casi malvinero que hay en los medios. Los gobernadores saben perfectamente la gravedad de la circunstancia, igual que los intendentes. Están con la promesa que les van a girar 100.000 millones de pesos para pagar parte de los sueldos, entonces están con ese tema. Eso no va a poder seguir siendo así que va a haber que enfrentar la circunstancia. Mientras reciben los fondos y mientras ven que le dan los fondos, están en una actitud obsecuente con el jefe de Estado para tratar de sacar su tajada. Esa creo yo que es muy, muy ostensible. Eso en mayo ya no va a poder ser y mucho menos en junio, así que vamos a tener que enfrentar el problema con más realismo. La otra parte era la de los medios. Sí. Los medios. En realidad los medios nuestros, si tenemos un problema de representación, lo tenemos en parte por los medios. Los medios son muy seguidores de las encuestas de opinión pública. Las encuestas de opinión pública lo dan alto al gobierno y los medios se vuelven, digamos, corifeos, digamos, cortesanos del poder. En Malvinas íbamos ganando hasta el 12 de junio, el 14 nos enteramos que habíamos perdido. Ese clima de incapacidad de plantear con crudeza los dilemas que enfrentamos, todos repiten lo que creen que es popular. Por ejemplo, tenemos que priorizar la salud a costa de la economía. Es una burrada, una burrada. O sea, siempre en la vida uno enfrenta dilemas. O sea, tiene recursos para una cosa y para la otra y tiene que llegar a un equilibrio entre ambas. Tiene que ponderar, por supuesto, la defensa de la vida, pero tiene que ponderar también su posibilidad económica y tiene que tener ese equilibrio. Usted vio que hay un comité de gente preparada, de epidemiólogos, no hay al mismo tiempo al lado un comité en temas de seguridad y defensa para la inmensa movilización que hay que hacer, y no hay un panel de economistas, no pretendo que me llamen a mí, estoy diciendo, un panel que diga, bueno, ¿cómo hacemos para financiar esto? ¿Qué reglas estamos tomando? Esta que yo estuve sugiriendo, yo he visto que otros economistas ya la han empezado a recoger, la de hibernación. Ayer a dos voces el doctor Rubinstein hizo una exposición muy similar sobre, digamos, el problema de hibernación. ¿Cómo se hace para sostener al sector productivo privado en estas circunstancias? Y al sector público, por lo que Diego Marcos decía hoy temprano. O sea, si no, tenemos que bajar lo que gastamos en el sector público no comprometido en la pandemia, porque si no los números son imposibles. Claro. A ver, acá hay una pregunta. Entre los sectores a los que no se les ha dado nada, ni aparentemente se les dé nada, o los más afectados por la cuarentena están, dice, trabajadores autónomos, jubilados que no cobran la mínima y monotributistas que no son ni A ni B. ¿Cuánto más aguantan estos sectores? Bueno, ahí lo que se podría, bueno, ahí a mí me parece que va a haber que hacer algo. Lo que se podría hacer en los monotributistas es prorrogar los pagos, por ejemplo, los pagos que haya que hacer en abril, mayo, junio, prorrogarlos al año que viene y con eso darles un espacio para sobrevivir. Los jubilados, lo que tendríamos que hacer de una vez, hacer la regla que se suspendió, a mi criterio, erróneamente en diciembre. La regla que había era una regla razonable y yo nunca entendí por qué se la cambió. Esa regla, en todo caso, haciéndola cada 6 meses, a mí me parece una regla plausible. La que se suspendió, ¿usted se acuerda? Cuando se la puso, llenaron de piedra el Congreso, 14 toneladas de piedra. Así es. Esa regla tiene cierta razonabilidad si la corrección es cada 6 meses. Bien. Otra pregunta.
bueno, a ver si la leo bien, entre los sectores que deberían estar hablando más, ¿por qué los juristas no tocan la inconstitucionalidad de muchas de las medidas? Porque, a ver, No, entiendo que la pregunta es ¿por qué a no hay ver, juristas hablando? yo veo cualquier cantidad, yo recibo cualquier cantidad de mails sobre los problemas que hay. Yo creo que nadie lo llama a hablar. A cualquier jurista que llamen va a ser muy fácil la respuesta, porque los excesos de poder que hemos tenido han sido brutales. Tampoco se ve a la justicia haciéndolo, pero digo, eso debería, digamos, póngase el caso. ¿Por qué se le dio la prisión domiciliaria a Vudú y no se le dio a los 1.400 que el servicio penitenciario, a Vudú el servicio penitenciario había dicho que no, había dicho que sí a 1.400, no le dieron a los 1.400 que dijo que sí, se lo dieron a Vudú. Ha pasado barbaridades acá. Pero bueno, ese es el problema que tenemos. Apelando a su antecedente como ministro de Defensa, ¿cómo ve el trabajo de las Fuerzas Armadas en esta crisis? No, yo creo que ha funcionado muy bien, sobre todo en los lugares que han ido, han logrado ordenar la situación, llevar alimentos, han ido básicamente a lugares muy marginales del Gran Buenos Aires. Digamos, yo conozco, porque a mí me han contado lo que ha ocurrido en esos lugares, la gente los ovaciona cuando llegan, esa es la verdad, y sobre todo ponen orden en el funcionamiento, se los ve protegidos con barbijos, con guantes, se los ve disciplinados y se los ve muy dispuestos a ir a un lugar que poca gente iría. Así que no, yo creo que yo habría hecho un despliegue mucho más grande, hubiera hecho un despliegue completo de las fuerzas a esta altura, como lo están haciendo otros países. Por ejemplo, en Seattle, en el estado de Washington, había desplegado un gigantesco hospital móvil del ejército americano que el gobernador de Washington, fíjese lo que es la mentalidad, que tiene como 10.000 afectados, dice, nosotros no estamos en una situación tan crítica, levantamos el hospital móvil y el hospital móvil ha sido redirigido hacia New York, que es donde están sufriendo la situación más crítica. Bueno, ya estamos casi en la hora, así que estaríamos en el tiempo, pero le voy a dejar hacer la última pregunta a Diego, que está muy, muy contento con la charla, así que quiere formular una pregunta más. Diego. Gracias, Ale. Prometo breve. Te la voy a cobrar esta en algún momento. Gracias. No, Ricardo, gracias a la gentileza de Alejandro, era para cerrar volviendo a cambiar el ángulo de la conversación. Y es el tema de los valores en el mundo y la nominalidad. O sea, ¿qué esperamos para el dólar? ¿Qué esperamos para la gente buscando refugio de valor? Digamos, hemos visto un vuelo a la calidad, pero ahora nos falta ver el safe haven, ¿no? Hemos visto la relación con el oro. La pregunta es, en este mundo difícil que tenemos por delante, la Reserva Federal ha estado desde hace un año vendiendo los activos respaldados por hipotecas. O sea, una casa va a ser un refugio de valor, el oro va a ser un refugio de valor, no va a haber refugio de valor. ¿Cómo ve el dólar? Digamos, una pregunta de finanzas internacionales para terminar un poco con otro color, ¿no? Dada nuestra larga relación intelectual, le voy a hacer como hacía el famoso profesor Julio Olivera. Ah, no sea malo. Le voy a hacer lo que haría Julio Olivera, le diría, vaya a estudiar implicancias monetarias de la salida de la Segunda Guerra Mundial y va a tener bastante claro el problema que vamos a afrontar. Yo creo que vale la pena mirar eso, o sea, yo creo que va a haber a nivel mundial una enorme expansión de la oferta monetaria y eso tiene consecuencias. O sea, la salida sobre el nivel de actividad, sobre la inflación y sobre los precios de los bienes refugio. Así que le encargo un trabajo, como haría el profesor Olivera. Estudie las cosas de la Segunda Guerra Mundial.
Siempre. Gracias, Ricardo. Ricardo, hemos cumplido 1 hora de charla, ha sido extremadamente interesante como siempre y lo vamos a seguir consultando en las próximas semanas porque la verdad que lo vamos a necesitar mucho. En las próximas semanas, en los próximos meses, el próximo año. Así que muchas gracias como siempre, Ricardo. Y ánimo y no bajar la guardia. El país lo vamos a tener que reconstruir. Y yo en eso no soy pesimista si actuamos con racionalidad. Muchas veces las crisis son también una oportunidad, y son una oportunidad para la racionalidad, porque las actitudes irracionales que hemos tenido durante 30, 35 años, me parece que nos han costado muy caro, y esta vez probablemente tengamos un debate más inteligente que el que tuvimos en el 2003, porque si la elección del 2003 hubiera sido diferente, posiblemente hubiéramos llegado muy bien preparados a esta tragedia. Un gran abrazo. La última, porque me lo están preguntando. ¿Lo vamos a ver con presencia política el año que viene? Me lo están pidiendo acá por el chat. Yo nunca rehuía el desafío y no lo voy a rehuir esta vez tampoco. Yo he estado siempre en la vida pública defendiendo mi idea. La vez que encontré oídos receptivos estuvimos al borde de cambiar la historia. Extraordinario, Ricardo, extraordinario. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos les recuerdo que vamos a seguir con este ciclo de la Fundación Libertad. La cita va a ser para el próximo lunes a las 10:30 de la mañana con el economista, un economista amigo, Enrique Siaguach. Así que nos vemos en unos días. Un abrazo a todos y buen fin de semana. Gracias. Felices Pascuas.